Ahora aquí, vamos a resolver este punto número 2, que dice así. En el método main, dentro, realizar lo siguiente. Realizar un algoritmo que permita ingresar n números enteros. Y determinar, ¿sí? En el método main dice que hay que crear esto. Determinar la cantidad de números primos ingresados. O sea, cuántos números son primos. De esos, la suma también de números pares que fueron ingresados e impares. La suma. Los resultados deben ser mostrados al final. Bueno, aquí hay que hacer un algoritmo que permite ingresar n números. Primero tenés que ver eso, n números. No es como este ejercicio. Este ejercicio se terminaba según una condición. Eso era con do while. Aquí dice que se ingresa n números. Cuando vos veas esto, n o a números, quiere decir que vamos a usar un for. Por tanto, aquí tenemos este main 2, tenemos el escáner. Yo voy a usar, voy a pedir primero esa n, la cantidad de números. Así que voy a hacer un CISO y pedirle al usuario, y acuérdense que esto está en los videos del for, ingrese la cantidad de números. La cantidad de números, y eso va a ser un número entero que se va a llamar n. SC, y voy a usar mi escáner que está acá arriba, y voy a usar un nextIn para leer un valor entero. Ya tengo el n. Ahora vamos a hacer que esto se repita tantas veces como diga n. Vamos a hacer un for, y este for va a empezar obviamente en 1, y que sea menor o igual a un cierto valor. El valor sería la variable n que ha ingresado. Probemos esto. Vamos a imprimir adentro del for hola. Sí, hola. Ahí está, guardamos y ejecutamos. Si yo ingreso una cantidad 5, tendría que repetir 5 hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5. Como verán, hay 5 olas. Y está bien. Si ingreso, obviamente, 4, 3, el for está controlado para que repita 3 veces de acuerdo al valor de n. Por eso puse que la variable i empiece en 1 y esa variable i sea menor o igual a n. Si se cumple esta condición, repite lo que tenemos aquí adentro. Y está bien, lo está repitiendo. Y es lo que quería. Están ingresando ahí n números. ¿Sí? O sea, n es la cantidad de veces. Ahora nos falta pedir los números. Yo pues, en este caso solamente mostré un mensaje. Pero podría yo pedir, voy a usar un print, ingrese un número. O sea, por cada vuelta pedir un número. Entonces aquí vamos a leer una variable entera que sea num y vamos a poner sc.nextIn. Leer un número por cada vuelta. Guardemos. Y ahora vas a ver que ingreso. Yo quiero 5 números. Primero, el segundo, el tercero, cuarto y el quinto. Listo, tengo los 5 números. Ahora por cada vuelta estoy pidiendo un número. Y es lo que yo quería. Ingresé n números. Determinar de eso la cantidad de primos ingresados, la suma de pares e impares. Hagamos primero esto, la suma de números pares. Pares e impares ingresados. Para esto sería sencillo aquí. Suma de pares o impares. Este método, esta parte lo vamos a trabajar con el tema de métodos. Miren, me voy a crear una función, un método. Acá yo tengo un main que comienza aquí y termina aquí. A mí me gustaría crearme un método que va a ser public static, tienen que poner, que me devuelva obviamente si el número es par o no es par. Para eso podemos crear una que devuelva un boolean. Esta cajita tendría que devolver un boolean. Siempre que crean un método, yo les decía que imagínense una cajita. Obviamente la cajita recibe por aquí, por los paréntesis, va a recibir información, datos. Va a procesarlos y va a salir un resultado. Entonces aquí lo mismo, el resultado que va a salir es de tipo boolean, que devuelva un verdadero o un falso, true o false. Y esto la función, el método se va a llamar spar, por ejemplo. Spar. Abro entre paréntesis irían los parámetros. ¿Qué datos necesitamos para analizar un número si es par? Y obviamente un número. Voy a poner un número A, por ejemplo. Y aquí, entre las llaves, aquí vamos a desarrollar el método. Para determinar, obviamente, si un número es par, yo lo que podría hacer es crearme una variable boolean que sea resultado. Ahí está. Resultado. Miren. En esta variable yo voy a guardar un valor, true o false. Depende cómo sea el número, si es par o no lo es. Para eso entonces aquí dentro del método yo voy a preguntar si esa A
para que sea par es fácil, le saco el resto con el 2 y si ese resto da 0, obviamente el número A es par, que recibo. Si es par, yo a esa variable resultado le podría llenar con un valor de true. Significa que cuando resultado, ¿no? Resultado. Cuando el número es par, yo a esta cajita que tenemos aquí lo relleno con true. Obviamente puede pasar que no sea par, o sea impar. Y si es así, si es impar, le asigno false. ¿Sí? Entonces esta cajita va a tomar valores diferentes, depende si es par o no es par, o sea impar. ¿Sí? Aquí acuérdense, esto es impar. Ahora, al final de todo voy a retornar esa cajita resultado. Ahí está. Me he creado un método para determinar si el número que yo ingreso, obviamente un número entero, lo analizo, si es par, relleno la cajita con true, y si no, relleno con false. Al final de todo, este return va a hacer que salga ese resultado. Ese contenido de esa variable, obviamente, boolean. Si acá pusieron boolean, la cajita tiene que responder y devolver un boolean. No me pueden devolver aquí cualquier cosa, no me devuelvan nada. Por ejemplo, ahí estaría mal, porque están devolviendo obviamente un dato entero. Sin embargo, tendría que devolver obviamente un boolean aquí arriba, ¿sí? Obviamente analicen la cajita que quieren devolver. Resultado. Resultado, ahí está. Ahora, cuando crean un método, aquí ya lo podríamos utilizar. Yo podría preguntar, podría decir, como esta cajita devuelve un boolean, perfecto, voy a crear una variable boolean, que va a ser rpar, resultado par, ¿sí? Voy a llamar a la cajita, al método, spar se llama. Nos llamamos spar, vení, aquí va a aparecer control espacio, entre paréntesis, tenés que mandarle obviamente un dato, que como aquí te pide un entero, pero vos estás parado aquí. Entonces desde aquí vos ponete a pensar, ¿qué le mando? Bueno, la variable num que es entera, que es el número que quiero analizar. Le mando num, entre paréntesis. Este método lo recibe, procesa y te va a tirar true o false, depende el resultado. Y va a estar guardado en rpar. Miren, probemos esto. Vamos a hacer un CISO y vamos a imprimir npar. rpar. Tendría que analizar de los 5 números, este es 3, false, miren, para un 3 me da false, para un 4 me da true, para un 5 me da false, para un 6 me daría true, para un 7 me da false. Para números impares me está dando false, para números pares me está dando true. ¿Sí? Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta, si esto vale true, es par. ¿Sí? Por lo tanto hay que la suma de pares y luego los impares. ¿Sí? Entonces, para esto, antes de imprimir esto, yo podría preguntar, che, esa cajita donde llamé al método rpar, ¿es igual a true? Si es igual a true es par, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es par. Entonces aquí tendría que sumar pares. Pero para el caso contrario que no sea par, tendría que sumar lo contrario, sumar impares. ¿Sí? Estoy analizando lo que me respondió esta cajita. Si respondió true, sumaría los pares. Como la variable num es de tipo numérico, el acumulador que vayan a usar va a ser seguro de tipo numérico, entero. In suma par en 0. Copiamos lo mismo, necesitamos uno para impares, impar, y ahí está. Si es par, vamos a decir a suma par, le asigno ese acumulador, ¿no? A suma par, más el número. Sí, el num. Aquí vamos a hacer lo mismo para impares, pero suma impar. Asigno suma impar más la variable num. Perfecto. Entonces, si es par, guardo. Si es impar, también lo guardo, pero en otro acumulador. Una vez que termine el for, presionen aquí en la llave. Aquí te marca dónde termina. Una vez que termine, vamos a hacer un CISO y decir, suma de pares es 2 puntos más la variable suma par. Y luego podemos copiar lo mismo y imprimir el otro acumulador, suma impares. Esa sería suma impares. Impar, ahí está. Entonces aquí lo único que estamos haciendo, pidiendo un número, le mando al método, depende de la respuesta, o acumulo uno o acumulo en el otro. Y luego al final de la estructura estoy
mostrando esos resultados que aquí dice al final. Mostrar el resultado al final. Me faltaría el más complejo, que es el de primos. ¿Cómo saber si un número es primo o no? La cantidad, me está pidiendo un contador, cantidad de primos. Bueno, tendría que ser capaz de crearme una cajita que devuelva si un número es primo. Así que podemos poner public, vamos a crear static. Si se acuerdan cómo es el algoritmo, devuelve un boolean. Es primo, le vamos a llamar. Obviamente recibe un número, que puede ser un número n. Si hace rato le puse a, ahora se va a llamar n. Yo lo que puedo hacer es crear una variable entera con un i en 2 y crear una variable boolean que se llame van. Y esto sería en un valor de true. Luego vamos a preguntar mientras la variable van siga siendo true, o sea, como que estaríamos preguntando, true para mí significa que el número es primo. Que esta n, obviamente para mí lo tomo que es número primo hasta el momento. Entonces, mientras sea primo, estaría volviendo a repetir las cosas. Y a la vez, esa variable i que he creado desde 2, ¿sí?, tendría que ser menor al valor de n. O sea, menor al propio número. ¿Sí? O sea, para un número primo siempre tienen que analizar que si es un 6, el 1 y el 6 no lo tienen que tomar en cuenta. Por eso acá yo empiezo la variable i, es como que empezaría aquí en 2. Y desde ahí se va incrementando. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar? No tiene que llegar al 6. Por eso le pongo menor. Si le pondría menor, igual estaría llegando al propio número. Este sería el 6. ¿Sí? Por eso ese valor de i tiene que oscilar entre estos valores intermedios. Empezar desde 2, no sería desde 1, y menor al propio número, que sería la n. ¿Sí? Por eso pongo esta condición. Ahora aquí lo único que tienen que hacer es una pequeña pregunta. Preguntar si ese número le sacan el resto con la variable i, y si ese resto da 0, quiere decir que el i puede dividir al número. Si lo puede dividir, quiere decir que el número ya no es primo. Por tanto, vamos a la bandera, a van, le asigno false. Obviamente van, cuando vale true, significa es primo. Pero cuando vale false, yo estoy asimilando que el número ya no es primo porque encontré un divisor. Aquí, el else. Pero ¿qué pasa si no lo divide? Si no lo llega a dividir, prácticamente lo que tenemos que hacer no es apagar la bandera, sino incrementar el valor de i para que pase un valor de i siguiente. Así que para la siguiente vuelta el valor de i por el cual va a entrar va a ser, si antes valía 2, va a valer 3, luego 4, luego 5 y así. Una vez que termina de ejecutar este análisis, vamos a hacer un return y devolver solamente la variable van. Que ahí va a estar. Si está true, es primo. Si está false, no es primo. Ahora, este método es primo, devuelve un boolean. Así que aquí yo también lo podría utilizar. Miren, aquí abajo lo voy a hacer. Voy a crearme una variable boolean para guardar el contenido y la respuesta del método. R' lo voy a poner. Y voy a llamar es'. Es' me va a pedir aquí entre los paréntesis que le pase un número. Obviamente el número sería este num nada más, el único que tengo. Ahora, yo voy a analizar prácticamente lo mismo, R'. Si lo que me devolvió el método es true, el número es primo. Entonces aquí tendría que contar primos. Acá me dice solamente la cantidad de primos ingresados. Bueno, la cantidad de primos. Si te pide los no primos, sería un else. Aquí sería, si acá es primo, acá no es primo. Pero acá me pide solamente los primos. Si te pediría la cantidad de no primos, sería un contador por aquí. Con no primos. ¿Sí? Créate otro contador y lo vas a poner ahí. Pero en mi caso me pide solamente los primos, así que sería con una sola pregunta. Contar primos. Me voy a crear una variable entera que se va a llamar contPrimos. Lo vamos a asignar a 0. Perfecto. Y aquí lo único que vamos a hacer es utilizar ese contador. Acuérdense, los contadores son enteros. Y se incrementa. ¿Sí? Y al final de todo vamos a mostrar la ejecución. Vamos a mostrar un inciso. La cantidad de primos es, vamos a poner 2 puntos, más con primos. Ahí está. Si te piden los no primos, sería crearte un else. Y aquí crearte otro contador. Contador no primos. Más. Si te pediría, o capaz que te dice acumulame los no primos. Acá sería un acumulador entonces. Créate un acumulador, no un contador. Bueno, en mi caso voy a contar los no primos también. No primos.
obviamente en 0. Y al final, los no primos serían aquí. No primos, y acá sería el otro contador, con no primos. Ahí está, guardamos. Ahora sí vamos a ejecutar, y este código ya estaría bien. Estaríamos sumando los pares e impares, y estaríamos contando los primos y los no primos. Vamos a ingresar, yo quiero ingresar 5 números. De todos esos números hay que analizar. Voy a ingresar un 5, voy a ingresar un 3, voy a ingresar un 6, voy a ingresar un 4. Y vamos a ingresar un 2. Ahí está. Miren, la cantidad de suma de números impares, calculen esto, la suma de impares sería esto. 5 más 3, 8. Sí, impares. De pares sería 12. Este no es par, este es par. 6, 4 y 2 sería 12. Cantidad de primos. ¿Quién es un número primo? Un número es primo cuando es divisible por 1 y por él mismo nada más. El 5 es primo porque se puede dividir solamente por 1 y por 5. ¿Sí? El 5 lo puede dividir y el 1 también. Ya tenemos 1. El 3 también. El 3 se puede dividir por el 1 y por el 3. Nada más, no hay otro divisor entre medio. El 6 no es primo. Porque el 6 se puede dividir por el 1, por el 2, por el 3, hasta por el 6. Así que ya tiene más de 2 divisores. El 4 tampoco, porque se puede dividir por el 1, el 2 y el 4. El 2 sí, porque se dividiría por el único, el 1 y el 2. Por eso tenemos 3. 1, 2 y el 3. Este y este serían primos. Por eso ahí pueden ver, la cantidad de primos es 3. La cantidad de no primos serían los restantes. Este no es y este no es. ¿Sí? Y ahí hemos creado esto con módulos. ¿Sí? Métodos. Hemos creado métodos para determinar si un número solamente es par, impar, o es primo o no lo es. Estudiense bien esto de par, impar y primo o no primo. ¿Sí?